Vamos a escuchar al abogado Valiente, Hugo, quien nos va a hablar de los aspectos relativos al derecho, a los derechos reales, a los derechos de propiedad con respecto al inmueble, como estaba convenido. Hugo. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas noches a todos y a todas. Un saludo particular a los representantes de la Comisión de Víctimas, a Martina y al señor Mariano Castro. Un saludo también a las autoridades académicas de la Universidad Católica, a quienes hago extensivo un agradecimiento por la generación de este espacio de debate académico sobre un tema tan acuciante de la realidad nacional. Una universidad que se abre a ser interpelada y a preguntarse sobre los problemas colectivos, sobre las prioridades públicas, es una señal esperanzadora de la posibilidad democrática en la sociedad paraguaya. Yo parar, no sé si hay un inalámbrico que se pueda usar. Hace 41 años a que las cosas se explican mejor dibujando. Algo aprendimos de vos, Francisco, solo que yo no dibujo tan bien, pero para eso se inventó el PowerPoint. Entonces, se inventó el PowerPoint y hay diseñadores que hacen el trabajo por uno. Tengo también la suerte de que Vicente ya adelantó bastante mi tema de exposición, así que ya hiciste bastante la tarea y entonces voy a priorizar algo que me interesa más antes que la cuestión legal de la tierra, sino enfocarme más en la historia territorial del conflicto de Marinacue. Marinacue, al igual que casi todos los casos de represión a comunidades campesinas que estuvimos viendo, conociendo durante el periodo democrático, es un caso que tiene particularidades específicas, pero también, al ser una sumatoria de todas las injusticias que se abaten sobre los campesinos y las campesinas, es un caso que describe a todos los demás. Entonces, la pregunta que me hicieron las organizadoras, ¿verdad?, de contar la historia legal del territorio sobre el cual se producen estas 17 muertes de compatriotas, yo la quiero contestar, ¿verdad? Pero previamente me gustaría hacer la pregunta sobre lo que es el contexto global dentro del cual se enmarca esta historia de Marinacue, que, digamos, nos explica de una manera bastante ilustrativa lo que es el conflicto específico. Digamos, nos cuenta una historia o nos da unos referentes que de los cuales no podemos prescindir a la hora de hacer el análisis del conflicto territorial, ¿verdad? Y esta pregunta más global es ¿cuáles son las disputas que se dan por el control del territorio campesino? O sea, ¿quiénes y qué intereses o qué sectores o qué dinámicas se producen sobre quién se queda con la riqueza natural, la reserva de tierra fértil, de agua, de bosques que todavía quedan en los pocos asentamientos campesinos que subsisten frente al avance del modelo sojero en la región oriental. Entonces vamos a mostrar algunas infografías de una investigación que estamos haciendo un avance preliminar esta noche. Ahí tengo dos jefes ahí en el fondo que después me van a someter a un juicio político por adelantar algo, pero estas son informaciones que estamos, digamos, de una investigación que está en prensa y que la CODEUPI, digamos, organización que mandó a hacer estas investigaciones, va a presentarlas en breve, ¿verdad? Estas investigaciones son un conjunto de 3 trabajos que se hicieron entre los años 2005, el 2012 y ahora, que dan cuenta de los casos de asesinatos, ejecuciones de dirigentes y de militantes de organizaciones campesinas en la lucha por la tierra. En el año 2007 la CODEUPI presentó una... Podemos quedarnos en la anterior. En el año 2007 CODEUPI presentó una investigación donde se mostraba, digamos, un patrón de ejecuciones extrajudiciales de militantes de organizaciones campesinas en el contexto de la lucha por la tierra. Ese documento
sistematizaba 77 casos que ocurrieron en el periodo democrático, del 89 al 2005. En el año 2012 la CODEUPI vuelve a sacar un informe específico sobre el caso Marinacue, y el año pasado volvimos a trabajar un equipo técnico que realizó una actualización de toda esta información, sumando todos los casos que teníamos registrado descontando Marinacue, que ya había sido investigado, los casos que habían ocurrido entre el año 2005 y con un corte en agosto del 2003. Entonces, ese informe, que es el informe Xococue actualizado, ¿verdad?, va a ser presentado en breve y da cuenta de lo siguiente. A los efectos del caso específico. Marinacue no es un caso aislado. Marinacue se da dentro del contexto de un plan sistemático de ataques a comunidades campesinas que están siendo asediadas con el objetivo de desterritorializarlas. Este plan se articula en un pacto colusivo que se establece entre terratenientes, intereses corporativos ligados a los agronegocios y líderes políticos tradicionales, fundamentalmente líderes políticos locales, que tienen la capacidad de capturar al Estado para servirse de él y garantizar la impunidad de sus crímenes. En el contexto de este plan sistemático de ataque a comunidades campesinas para sacarlas de sus territorios, pasamos a la siguiente. Logramos documentar 115 ejecuciones y desapariciones forzosas en el periodo democrático. O sea, la democracia siguió matando militantes de organizaciones campesinas como si fuera una inercia que se arrastró, 25 años para adentro de la vigencia de un régimen constitucional y de un Estado de Derecho, de la rémora de la dictadura. Era como si la inercia de la represión a las ligas agrarias, la inercia del caso Caaguazú hubiera continuado sin ninguna interrupción. Y estas ejecuciones describieron a lo largo de estos 25 años un ciclo que nos permite, hacer esta proyección y establecer una relación, varias relaciones, ¿verdad? Pero para mí la relación más obvia es la relación de las ejecuciones con el sistema político. Vemos que las ejecuciones describen como un patrón cada 5 años. Cada 5 años tenemos un descenso, picos negativos se le llama en el lenguaje estadístico a eso, ¿verdad?, al descenso de casos, coincidente con años electorales. Tenemos incluso años con 0 ejecuciones en el 91, recordemos, elecciones municipales y constituyentes, en el 93 elecciones generales, tenemos un pico negativo en el 97-98, tenemos un pico negativo en el año 2003. Tenemos picos positivos no en el sentido, bueno de la palabra, ¿verdad?, sino positivos en el sentido descriptivo del gráfico estadístico, ¿verdad?, momentos de importantes matanzas de grupo en eventos represivos, en ataques a procesos reivindicativos, a mitad de los mandatos presidenciales. Tenemos picos positivos en el 94, en el 99-2000, y volvemos a tener un pico positivo en el año 2005. Y a partir de ahí, este ciclo que venía describiendo un patrón tan coherente y tan consistente, empieza a describir un movimiento anticíclico. Fundamentalmente a partir del año 2008, año electoral, donde volvemos a tener un descenso en la cantidad de eventos represivos, y a partir de ahí, a partir del 2008 y en años siguientes, ese movimiento de descenso continúa, contradiciendo lo que era el patrón anterior que nos señalaba que a mitad de mandato presidencial había un recrudecimiento de la actividad represiva sobre las organizaciones y sobre las comunidades campesinas. Hasta que llegamos al año 2011, donde tenemos 0 muertes. Una situación que no se presentaba desde hacía unos 18 años atrás. 0 muertes. Y este movimiento anticíclico se rompe con un nuevo movimiento anticíclico que es la masacre de Marinacue.
una gran matanza de grupo que contradictoriamente ocurre en un año preelectoral, contradiciendo el movimiento anterior. Esta circunstancia nos muestra, por una parte, que Marinacue es un evento singular, por varios motivos, pero también nos muestra las relaciones que hay entre esta serie de ejecuciones y el sistema político paraguayo, o lo que es lo mismo, una política de ejecuciones. ¿Dónde ocurren estas ejecuciones? Es una herramienta metodológica que diseñamos ahí con un amigo que es un capo en estas cosas. Localizamos, georreferenciamos las comunidades de origen de las víctimas y las ubicamos en el mapa. Y esa herramienta metodológica la empezamos a cruzar con un montón de otras variables territoriales. Nosotros hicimos un ensayo con dos variables territoriales que son el mapa de la soja y en la siguiente vamos a ver el mapa de la deforestación. Entonces el mapa de la soja nos muestra una coincidencia de las comunidades donde se produjeron estos asesinatos con la frontera de expansión del enclave sojero. El enclave sojero es lo que es la mancha amarilla. Lo que está en verde son los últimos remanentes de bosque que, digamos, al año 2008-2009, que es, digamos, la fuente de este mapa, subsistían. Y las pequeñas manchitas marrones en el mapa son asentamientos campesinos, son territorio campesino, agricultura familiar, minifundiaria. Lo que este mapa nos describe, lo que este gráfico nos describe es fundamentalmente la existencia de una localización de estas ejecuciones dentro de un eje que se da en el noreste de la región oriental y en el este-sureste. Fundamentalmente la zona de expansión del enclave sojero. Por otra parte, tenemos concentraciones significativas en el Cerrado Concepcionero, en los llanos de San Pedro Sur, son enclave ganadero fundamentalmente. O sea, hay un vínculo territorial muy fuerte entre esta política de ejecuciones y el control del territorio. ¿Quién se queda con la tierra y con las riquezas de la tierra? ¿Y quién controla el territorio de los campesinos? Siguiente diapo. Tomamos el mapa de la deforestación de la Universidad de Maryland, que es una herramienta muy interesante que está en línea y que se puede bajar y uno puede... Bueno, este mapa nos permite hacer una sincronización un poco más interesante con porque son datos más recientes y son datos que tienen mayor serialización anual, ¿verdad? Entonces también esto nos muestra exactamente el mismo fenómeno. Hay una coincidencia de las comunidades atacadas con la deforestación. La deforestación reciente, ¿verdad? Las manchas rojas son tomas satelitales del año 2010. ¿Qué es lo que se deforesta en la región oriental? O sea, en la región oriental ya no hay más bosque continuo. Lo que se deforesta en la región oriental es la reserva boscosa que tienen los asentamientos campesinos. Son esas 2, 3 o 4 hectáreas que se dejan, digamos, tanto por la ley administrativa de las colonias, pero también por las prácticas tradicionales de las técnicas de agroecología campesina, como franja protectora de los cocués y, digamos, franja protectora de las reservas de agua. Eso es lo que queda de bosque en la región oriental. Entonces, las manchas de la deforestación que se ven en el mapa son asentamientos campesinos que fueron pelados para plantar soja. Son comunidades que desaparecieron, comunidades que fueron gaseadas, que fueron amenazadas, amedrentadas, cuyos líderes fueron asesinados y que hoy día están, vamos, en poder del enclave sojero que se expandió una vez agotadas las tierras malavidas del este, una vez agotados los antiguos establecimientos ganaderos que se reconvirtieron en mecanizada, avanzan sobre los asentamientos campesinos. Marinacue está inscrito dentro de este patrón. Marinacue no sale
digamos, de la descripción global de este fenómeno. Marinacue es, digamos, la historia paradigmática que representa este fenómeno de disputa sobre el control del territorio que deja una estela de sufrimiento, de dolor, de desplazamiento interno y de represión cuando las comunidades campesinas se organizan para enfrentar ese fenómeno de desterritorialización. Para el Paraguay de la soja y de la vaca, para el Paraguay que propone esa modernidad del 14% de crecimiento anual de su PIB, las comunidades campesinas son un estorbo, que tienen que ser sacadas del camino. Sobre todo son un estorbo cuando estas comunidades se organizan para protestar o para enfrentarse frente a los efectos de la expansión de este fenómeno, cuando se enfrentan al gaseamiento de los asentamientos humanos, a la pérdida de los recursos naturales, a la inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra. La historia de estas 2.000 hectáreas que fueron el escenario de la masacre de Marinacue arrancan en sus antecedentes administrativos en la ley de venta de tierras públicas de 1885. O sea, la famosa ley que sale digamos, bajo la presidencia del general Bernardino Caballero para pagar la deuda que el Paraguay tenía como consecuencia de la contratación de esos empréstitos del año 1871, ¿verdad? Esos créditos que se adquirieron en Londres y que nunca llegaron al Paraguay. Al Paraguay llegó la deuda de esos créditos, ¿verdad? Esa historia famosa de expoliación del país, una historia que solamente es comparable con el Tratado de Itaipú. Bueno, para pagar los intereses y los servicios de esa deuda, el Paraguay tuvo que liquidar y privatizar la única riqueza natural que tenía en ese entonces, que eran las tierras públicas. En un lapso de unos pocos años, una buena parte del territorio del país pasó a manos de empresas mayoritariamente de capital extranjero y de economía de enclave. Una de estas empresas famosas fue la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, LIPSA, ¿verdad? Por sus siglas. LIPSA llega a adquirir el 6% del territorio nacional. Llegó a ser el segundo latifundio más grande de la región oriental. Para 1910 llegó a tener 25.000 kilómetros cuadrados de superficie y fue el mayor enclave yerbatero y maderero del país. Hay un trabajo excelente de Rafael Barret, ¿verdad? De una actualidad increíble. Yo cuando tuvimos que investigar el caso Marinacue para la CODEUPI, tomé otra vez ese libro y lo releí y lo vi reflejado a varios de los personajes que estaban interactuando sobre el territorio en ese mismo momento. Este libro, lo que son los yerbales, describe los métodos de enganche y de trabajo semiesclavo en los yerbales y nos cuenta ya que desde un inicio este territorio está asignado por una historia de dolor, de sufrimiento y de sangre, de explotación. LIPSA en un principio fue una empresa donde estaban asociados capitalistas extranjeros con gobernantes paraguayos. En el directorio de LIPSA estaba la plana mayor del gobierno, incluso estuvieron Caballero y Escobar formando parte del directorio, pero bueno, posteriormente LIPSA es adquirida por una asociación de acreedores que era a su vez dueña del ferrocarril y bueno, dueña del Paraguay en ese entonces. Hasta que va perdiendo, digamos, con el transcurso de los años y la decadencia de la unidad de enclave, la influencia que tenía en sus orígenes y fundamentalmente a partir de la Revolución de febrero de 1936 pierde más o menos esa conexión con el poder político y la empresa empieza a liquidar sus activos para irse del país. En ese proceso de liquidación de sus activos, de venta de sus tierras a otros latifundistas privados, ocurre en el año 1967 lo siguiente, ¿verdad? Pasamos a la siguiente.
En el año 1967, Lipsa recibe una carta del comandante de la Armada en ese momento diciéndole queremos comprarle o alquilarle unas 2.000 hectáreas en la zona de Curuguatú. Y Lipsa le responde a esa correspondencia diciéndole, señores, jefe de la Armada, nosotros tenemos muy buenas relaciones con el gobierno, nosotros le donamos 2.000 hectáreas, donde ustedes digan, queremos acá tienen 2.000 hectáreas. Les donan las 2.000 hectáreas, ¿verdad? Se produce un acto de donación, deslinda, se amojona una porción de tierra de 2.000 hectáreas, los militares de la Marina se van y se instalan ahí, y hay un decreto firmado por Stroessner donde la donación es aceptada. Uno se preguntará qué hacían los marinos tan lejos del agua. Para entender, ¿verdad?, por qué se instalan ahí los marineros. Entonces uno tiene que volver al año y al esquema de la doctrina de la seguridad nacional que imperaba en ese entonces. ¿Qué mandaba? Lo siguiente. El enemigo a combatir es el enemigo interno. Sabemos que era la doctrina de la seguridad nacional, ese era su postulado principal. Las fronteras agrícolas de la expansión tienen que estar sometidas al control militar. La dictadura en ese momento estaba haciendo un proceso de movimiento migratorio interno, de trasladar campesinos de la región central a la zona este del país. Era una zona selvática, impenetrable en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, dentro de la lógica de la doctrina de la seguridad nacional, ese proceso de migración interna de campesinos tenía que estar sometido a la tutela y al control militar porque era una frontera de conflicto, porque suponía trasladar masas de campesinos pobres a lugares donde podían darse fenómenos insurgentes, por la proximidad de la selva, ¿verdad?, y por las condiciones socioeconómicas de exclusión que tenían los campesinos como el sujeto subalternizado histórico del Paraguay. Los militares, los del ejército, ¿verdad?, ya habían hecho una experiencia similar en Capivari, donde tenían unas 45.000 hectáreas de una colonizadora militar, que terminó, como casi todas las historias y todos los elefantes blancos del estronismo, en un gran negociado. Bueno, los marineros quisieron hacer algo parecido, pero al parecer o les sobraban escrúpulos o le faltó el ímpetu y la experiencia no cuajó. Esas 2.000 hectáreas nunca crecieron y nunca fueron efectivamente colonizadas, pero sí las Fuerzas Armadas o la Marina ocupó efectivamente el inmueble entre los años 1967 hasta finales de 1999. Ahí hubo un destacamento de la Armada que tenía suboficiales y marinos asignados. El destacamento existió en la realidad, pero también administrativamente, y hay un montón de expedientes administrativos que uno puede ir a consultar en la Marina, digamos, son accesibles al público, nosotros lo vimos, donde está comprobado que los marineros estuvieron ahí, ocupando efectivamente el lugar y viviendo ahí, ¿verdad? No hicieron nada con la tierra, pero digamos, su presencia fue efectiva. Y mediante que su presencia fue efectiva y real en el lugar, digamos, los hacendados colindantes no se apropiaron de esas tierras mucho antes. En el año 99, por problemas presupuestarios, con la decadencia de las Fuerzas Armadas después del oviedismo, ya no pueden sostener ese cuartel y lo cierran y se van y abandonan la ocupación de ese lugar. Interín, por una cuestión de la burocracia, a los militares se les pasó a hacer la inscripción del título de propiedad, porque las tierras habían sido donadas efectivamente, pero de acuerdo a la legislación civil, las donaciones tienen que ser hechas y aceptadas, las donaciones de inmueble hechas y aceptadas por escritura pública. La burocracia no funciona hoy, funcionaba menos durante el estronismo, y ese pequeño paso administrativo de hacer la escritura pública no se hizo. Pero sin embargo, el inmueble fue efectivamente ocupado. En el 2004
una organización campesina, que es una comisión vecinal de Sin Tierras, acá de la comunidad de Martina, que es una comunidad campesina que está ubicada frente a las tierras de Marinacue, cruzando la ruta, denuncia la existencia de ese excedente fiscal e inicia los trámites administrativos ante el INDER para conseguir que esas tierras sean desafectadas de las Fuerzas Armadas y transferidas al INDER para los fines de la reforma agraria. Con tanto éxito, con tanto tino, que consiguen que ese mismo año el presidente de la República en ese entonces, Nicanor Duarte Frutos, saque otro decreto que dice: la donación que nos hiciera Lipsa en el año 67 a favor de la Armada Paraguaya se destina al INDER. Y el INDER queda facultado a continuar los trámites que no hicieron los marinos y, digamos, titulen la tierra y denle a los campesinos, básicamente. Eso es lo que dice el decreto. Y se inicia la burocracia del INDER, que tampoco es una institución muy eficiente, que tampoco es una institución muy impoluta frente a la tentación de la corrupción. Inicia los trámites para hacer el juicio de mensura y la transferencia del título por escritura pública. Se inicia el juicio de mensura, se le notifica, como tiene que ser, digamos, en los juicios en este caso, a los propietarios colindantes que el juicio de mensura se va a realizar y que la mensura está fijada para tal fecha. Bueno, 18 días después que el juzgado le notifica a Campos Morombí, que era propietario colindante de la tierra, que el juicio de mensura se iba a hacer, el asesor jurídico de Campos Morombí presenta un juicio de usucapión, que acá, como adelantó ya el colega Vicente Morales, es una figura que viene del derecho romano y que tenemos los países de derecho continental, que protege al poseedor. El que ocupó efectivamente un inmueble durante un cierto transcurso de tiempo se queda con la propiedad, más allá de quién sea el que tiene el título. Eso es lo que dice más o menos la usucapión, ¿verdad? Es una figura que le protege en sus orígenes a quien ocupa y trabaja efectivamente la tierra. Y que en el caso de la legislación paraguaya requiere la ocupación ininterrumpida durante 20 años. Entonces, lo que hace Campos Morombí, aterrorizado seguramente Blas N. Riquelme por la posibilidad de que se le instalen campesinos al lado de su estancia, o quizás una persona me dijo, una persona que le conoció personalmente, pues yo me hice la pregunta, ¿por qué armar por 2.000 hectáreas cuando tenés 150.000 al lado? ¿Verdad? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál fue el objetivo de Blas N. Riquelme en impedir que el INDER ocupara efectivamente esa tierra? Y una persona que le conoció personalmente a Blas N. Riquelme me dijo, Blas N. Riquelme es una persona que te va a robar y te va a sacar ventaja de lo que sea. Tiene una tentación compulsiva por ventajearte, ¿verdad? Y para él, 2.000 hectáreas al lado de sus tierras es un bocado de cardenal, ¿verdad? Él no te va a desaprovechar una ocasión como esa. Por más que 2.000 hectáreas para él no es nada, ¿verdad? Para él es, más allá de cuál haya sido la motivación personal o psicológica del asunto, Campos Morombí inicia un juicio de usucapión ante un juez ahí de Curuguate. Y en un tiempo récord, el juicio se inicia en junio, termina en diciembre. Consigue una sentencia de usucapión que le da esa propiedad a él. Un juicio de usucapión dura, yo no soy civilista, ¿verdad? Vos sos civilista. Pero en promedio, ¿cuánto dura? Un montón. ¿Por qué duró tan poco? Porque litigaron sin darle participación al Estado. Básicamente fue eso. Tenían que dar participación al Estado, le tenían que correr traslado de la demanda al Estado como donatario de la tierra, como una tercera parte que tenía mejores derechos probablemente sobre la tierra, para intervenir en el juicio y defenderse. Y sobre todo había hechos controvertidos, porque Campos Morombí decía que ellos habían ocupado esas tierras durante 35 años, ¿verdad? Cuando que hay documentación administrativa, hay marinos que pueden venir a comparecer como testigos que te dicen, no, yo estuve ahí entre los años tal y efectivamente Campos Morombí no estaba. Hay correspondencia
comercial entre la Armada Paraguaya y Campos Morombi que, digamos, da cuenta que Campos Morombi no ocupaba esa tierra. Bueno, el caso es que el Estado no tiene intervención en el juicio. El juicio se hace sin contraparte y por eso gana Campos Morombi. Pero bueno, hay detalles ahí en el asunto porque al final, digamos, la sentencia el abogado de Campos Morombi, por suerte no vino, no me iba a poder atajar la lengua de ser un poco burlón. El abogado de Campos Morombi comete un error muy garrafal, ¿verdad? En el momento de articular la demanda. Probablemente no lo cometió él, pero digamos, el abogado junior de su estudio que se encargó de redactar la demanda del caso, comete el siguiente error. Las tierras, todas las tierras, ¿verdad? Las urbanas, las rurales, tienen un código que les identifica catastralmente de tal manera que, vamos, se pueda diferenciar en un sistema de registro público tu tierra de la mía y tu título del tuyo, ¿verdad? Y ese código es un número de finca, un número de padrón que están, digamos, referenciados en función de un distrito. Es como, digamos, el equivalente del número de cédula de identidad de las personas, ¿verdad? El asesor legal de Campos Morombi referencia mal el número de la finca, escrito de demanda. Entonces el juicio se hace sobre un número de una finca y de un distrito que no se corresponde a esta tierra, que se corresponde a otra, que no sale ahí en el mapa, que está lejos. Entonces, la sentencia que le concede por usucapión la propiedad de este inmueble tira la finca, el número de finca de otra propiedad. Un error. En circunstancias normales, en un caso que no, digamos, que no tenga la trascendencia pública que tiene este, es un error que da lugar a que vos le demandes al abogado por mala praxis y le cobres indemnizaciones por daños y perjuicios. Así de simple. Pero bueno, por eso esa sentencia no puede ser inscripta en el registro público. O sea, esa sentencia no tiene condiciones de validez legal al punto tal que ni siquiera el propio Poder Judicial lo puede convalidar. Es lo mismo que yo tenga una sentencia, una condena que te condenen a vos en un juicio y yo me voy con esa sentencia y le quiero meter preso a Francisco Acereto, ¿verdad? No es lo mismo, no es la misma persona, entonces no es la misma propiedad. No, te equivocaste, tenés que hacer de nuevo el juicio. Bueno, pero el caso es que esa sentencia queda ahí, ¿verdad? Ese juicio queda ahí en un limbo que no se sabe muy bien qué pasó, pero interín el Estado, entre el 2009 y el 2012, inicia juicios para declarar la nulidad total del proceso judicial de la usucapión, bajo el argumento de que ellos, digamos, el Estado era una tercera parte que tenía que haber intervenido en el juicio, no solamente el IPSA, no solamente Campos Morombi, el Estado tenía derecho sobre esas tierras, no se le dio intervención, entonces el juicio es nulo. Es nulo hasta tanto, digamos, se haga de vuelta y no se le dé la intervención al Estado. El caso está ahí. Pasamos a la siguiente. Esas acciones de nulidad que plantea el Estado tienen la oposición de Campos Morombi, que moviliza todos sus recursos políticos y legales y lleva todas las acciones judiciales pendientes a la Corte Suprema de Justicia, donde están desde, digamos, una de las acciones de nulidad está pendiente de resolución desde julio de 2012 y la otra desde diciembre del 2012, sin que se dicte resolución hasta la fecha. O sea, una situación clara de un obstáculo político que contamina la decisión judicial. El problema, más allá de sus complejidades legales y, digamos, de la
grueso que son los expedientes y de la confusión que generan los abogados al hablar. Y es un problema muy sencillo. Básicamente, Campos Morumbi no tiene ningún derecho, jurídicamente hablando, no tiene ningún derecho sobre esas tierras. Ni siquiera bajo la generosa sombra del Código Civil paraguayo, que es la ley de los ricos, la ley de los propietarios. Las tierras malavidas no se sostienen en este ni en ningún otro caso bajo ningún argumento legal. Son situaciones de hecho solamente pueden ser sostenidas con ese patrón de violaciones de derechos humanos, con ese patrón represivo que a agosto del 2013 tiene documentadamente probados unas 115 ejecuciones de militantes de organizaciones de trabajadores. Hoy día son más, ¿verdad? Porque desde agosto del 2013 a la fecha hubo más casos. Entonces, son dos conclusiones básicamente de esta historia. Lo que ya adelantaba Vicente, ¿verdad? Sin título no hay delito de invasión. Entonces, la acusación principal que pesa sobre los campesinos estaban parados en ese lugar el 15 de junio del 2012, cae. No tiene sustento jurídico. La acusación que formula el Ministerio Público respecto específicamente del hecho punible de invasión de inmueble ajeno tiene un doble vicio. Tiene un vicio, en primer lugar, de falsedad de los datos probatorios. Porque podemos pasar al anterior. El Ministerio Público presenta como prueba el título de una finca que está acá enfrente. Cuando que la ocupación de los campesinos era en este lugar, en esta finca. Esto es Marina Cue. La prueba de la titularidad de esta tierra es un título de propiedad de esto que está enfrente. Esto sí, todo el mundo reconoce que es una propiedad que Blas N. Riquelme la adquirió legalmente de un particular. Es una tierra, como van a poder ver en la foto satelital, una tierra mecanizada. Creo que nadie la ocupó y que nadie la reivindicó. Que los campesinos que estaban el 15 de junio estaban acá. Y la masacre se produjo acá, en este lugar. Hay un primer vicio de falsedad de la prueba en la acusación. Y un segundo vicio de ocultamiento de información relevante que prueba la inexistencia del hecho punible, que es Campos Morumbi no tiene el título de esto. Y que su juicio de usucapión está siendo controvertido por el propio Estado paraguayo por haber sido fraudulento, pero además de eso, su sentencia de usucapión refiere a otra tierra que no sale en la foto. Que no está en la foto. La segunda conclusión estructural, y que es la más preocupante, es la participación del dispositivo institucional del Estado paraguayo encargado de garantizar los derechos y de garantizar, vamos, la probidad pública, el Poder Judicial, en el esquema de las tierras malavidas. Las tierras malavidas no solamente fueron un proceso de privatización ilegal de la riqueza pública efectuado a partir, digamos, de la intervención y de la creación del INDER, digamos que en términos de saqueo, la creación del INDER es similar a la Ley de Venta de Tierras Públicas de 1885. El INDER se creó para repartir tierras, ¿verdad? Los datos de la Comisión de Verdad y Justicia nos dan cuenta de que de cada 3 adjudicaciones, 2 eran, digamos, para personeros y para amigos del régimen.
el esquema de reparto de las tierras malavías ya, digamos, no solamente está participando el INDER, también tenemos la participación del Poder Judicial, que actúa no solamente impidiendo la reversión judicial de las tierras malavías adjudicadas durante el estronismo, sino actúa expropiando a las tierras fiscales hoy día para entregárselas a los amigos. Ese dato es un dato absolutamente desasosegante.